En nombre de la Universidad de Costa Rica y del Consejo Nacional de Rectores, siéntanse bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, que se ha forjado con el esfuerzo de generaciones de costarricenses que le apostaron a un país próspero, porque sabían que un pueblo educado es la mejor política pública en contra de las vejaciones autoritarias. En Costa Rica existe un hilo democrático que atraviesa buena parte de nuestra historia republicana, la educación pública. Empobrecerla y despreciarla es ajeno a la tradición costarricense. Incluso en las mayores crisis, la educación de excelencia sigue siendo la respuesta y, sin duda, la educación superior es la mejor apuesta de futuro para el país. Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación. Por presión de la ciudadanía se expandieron las escuelas a todo el territorio y fue la misma ciudadanía la que pidió la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Las y los costarricenses hemos reconocido que la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos. En 1998, la educación se fortaleció en el artículo 78 de la Constitución Política, en el cual se fijó un piso presupuestario correspondiente al 6% del Producto Interno Bruto, y en el 2011 se volvió a reformar esta para fijarlo en el 8%. Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna, para que por más compleja que fuera la situación, más allá de una pandemia o una crisis económica, se garantizaran los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho. Todas y todos los jerarcas públicos juramos ante la Constitución, reconociéndola no como una carta de intenciones, sino como un texto vinculante a la sociedad costarricense. Por consiguiente, ese 8% del PIB tampoco es una aspiración, como recientemente lo indicó un ministro. Esas asambleas legislativas visionarias sabían que en el momento en el que fuera amenazada la educación, estaban amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como pareciera ocurrir en estos momentos. Pero no pensemos que es únicamente un tema de nuestro país. Como sociedad contemporánea, atravesamos una coyuntura sumamente compleja. Las aspiraciones que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial se debilitan cada vez más y abren paso a gobernantes totalitarios que se ubican a sí mismos en diversos lugares del espectro ideológico. Pero a todas luces, en este siglo XXI, son una versión de los antivalores que encuentran un referente directo en los fascismos surgidos tras la Gran Depresión de 1929. No debemos olvidar que ese pensamiento tan denigrante para la sociedad humana surgió en un momento donde los parlamentos no asumieron la responsabilidad de resolver de forma directa las necesidades apremiantes de las sociedades europeas de aquella época. La desigualdad y las crisis no resueltas son excelentes caldos de cultivo para que los liderazgos autoritarios que respetan la democracia y la división de poderes emerjan en nuestras sociedades. No tenemos temor a ser autocríticos. Mal haríamos en tener una Universidad de Costa Rica como una torre de marfil desconectada de nuestra sociedad. La universidad debe tender todos los puentes posibles con la sociedad costarricense. No podemos confundir la autonomía universitaria con un aislamiento de nuestra sociedad, pues la sociedad es nuestro origen y al mismo tiempo nuestra razón de ser. Bien lo señaló don Rodrigo Facio, abro comillas, hoy nuestras universidades deben ser libres exterior e interiormente, respetadas y comprendidas, apoyadas y estimuladas, y deben saber ganarse el derecho a todo esto, y más aún el derecho a la existencia, mediante la formación de un espíritu de claras responsabilidades sociales y nacionales, y mediante su organización, de modo que ese espíritu redunde en beneficios concretos y permanentes para la colectividad.
porque la colectividad, el pueblo, para ponerlo en términos más familiares, es a esta altura de los tiempos y especialmente en estos países aún no completamente desarrollados, más exigente que nunca y requiere que toda institución se justifique en términos de su función social y nacional. Cierro comillas. Si cada persona que ha sido impactada y favorecida directa o indirectamente por una acción de la universidad pública alzara la voz al unísono, tendríamos un grito de celebración en los 51.100 kilómetros cuadrados de territorio terrestre. Se escucharían paso canoas en los teñideros del río Celeste, en algún sendero de la isla del Coco, en las llanuras guanacastecas y en las playas de Limón. Ese eco retumbaría en las cavernas de Venado y en las paredes de algún mural de un jardín de niños que lleva la firma de una universidad pública. Si cada persona agricultora, cada paciente que sobrevive de cáncer y de mordeduras de serpiente se uniera a ese grito de celebración, entonces ahogaríamos las amenazas contra instituciones que nunca le han dado pérdidas al país. Las palabras agresoras contra nuestras universidades serían imperceptibles. A la sociedad que nos financia, le decimos que no le debe quedar la menor duda de que la universidad le pertenece a todo el pueblo de Costa Rica, que no es un feudo de los integrantes de la comunidad universitaria, sino un patrimonio de todas y todos y motor indispensable del desarrollo nacional y por tanto de las transformaciones necesarias en el país. Varios gobiernos han abrazado una narrativa según la cual los funcionarios públicos no éramos más que un puñado de privilegiados, que debíamos ser condenados a mirar desde la esquina del tablero político el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. A esa perspectiva, además, le han ido sumando la idea de que los agricultores son incompetentes y que mejor les vale ser peones agrícolas de una empresa exportadora. En el sector salud, las listas de espera deben ser resueltas por el sector privado, pero solo, no lo olvidemos, para quienes puedan pagar. Y como si ya no hubiese pocos espacios culturales en San José, se venden teatros a escondidas. La regla fiscal, tan criticada ahora en la Asamblea Legislativa, no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados. Por supuesto que eso nos polariza como sociedad y no cabe duda de que necesitamos espacios de diálogo para discutir estos temas. Buena parte de estas políticas fueron aprobadas por una pasividad preocupante por aquel Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo este CONARE que tenemos hoy día es absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. En este país, la universidad pública no puede entenderse aislada de todo un entramado institucional público que es el motor del cambio social. El momento en que cada uno de los jóvenes se gradúa de nuestras casas de enseñanza es solo una pieza más del andamio. La Caja lo recibió al nacer en un hospital público. El ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias. Estudiaron gracias a la educación pública, en algunos casos el Poder Judicial les resolvió una pensión alimenticia y en muchos otros un banco estatal les financió la vivienda. Así podría seguir con la cadena de eventos determinantes de los costarricenses en los que interviene precisamente la institucionalidad pública. Lo que quiero decir es que año a año las universidades no solo vemos a miles de jóvenes graduarse, sino que somos conscientes de que formamos parte de una estructura mayor, ese tejido institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país luego de graduarse. Señores y señoras diputadas, cuenten con la universidad pública para desarrollar políticas en favor del desarrollo nacional, un desarrollo que, como ambientalista que soy, creo firmemente que debe hacerse con un horizonte verde, que garantice que las futuras generaciones puedan conocer Gandoca Manzanillo, ese tesoro natural de esta hermosa provincia de Limón.
Muchas gracias, feliz día para todos y todas.